Somos tu redil, tu casa. Somos Iglesia Palacio del Rey, Cruzada Cristiana. Celebración mitad de semana, miércoles 6 p.m. Jueves 9 a.m., ayuno y oración. Trae tus peticiones. Sábado 4 p.m., iglesia infantil, Destellos de Gloria. Sábado 6 p.m., culto juvenil, Saetas de Fuego. Domingo 9 a.m., celebración general. Calle Tercera, número 837, Barrio Oriente, Pradera. Dice San Juan 17:20, era la oración de Jesús por sus discípulos. Mire lo que decía el Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esas son palabras de Jesús. Le estaba orando a su Padre que estaba en los cielos y le estaba diciendo que así como Él y el Padre eran uno, que sus discípulos llegaran a ser uno también, ¿sí? Y eso es un misterio. Yo creo que en esta vida no vamos a alcanzar a comprender el misterio de la Trinidad. Cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, usted va a poder preguntarle a Él todas estas cosas y le va a decir, Señor, ¿y por qué que Padre, Hijo, Espíritu Santo, por qué esa unidad, por qué creaste los cielos así, por qué pasan estas cosas en la tierra? Usted le va a poder decir muchas cosas a Dios y le va a poder preguntar, pero hay cosas tan profundas de Dios, ¿sí? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, amén. No podríamos alcanzar a comprender la mente de Dios en nuestra vida, amén. En todos los años que tenemos, así estudiemos, así nos dediquemos a estudiar todo lo de Dios, no alcanzaríamos a comprender la grandeza de nuestro Dios, amén. Hay cosas ocultas que no conocemos, pero que Dios nos ha revelado su palabra, el mensaje de la salvación, que es lo más importante, amén. Y con eso nosotros tenemos que edificarnos y crecer en la fe, ¿sí? Entonces miremos que la palabra nos confirma sobre la Trinidad, de que no solamente Dios operó de manera de Trinidad en la creación, sino que también opera en este tiempo en nuestras vidas, amén. Él está operando en nosotros, el Espíritu Santo nos está limpiando, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y Jesucristo está ¿dónde? En nuestro corazón, amén. Ahora, vamos a entender eso de nosotros, como así que nos parecemos a Dios de esa manera tripartita, ¿sí? Y yo quiero que se aprenda esta palabra, no sé si usted la haya escuchado, la palabra tricotomía. ¿Alguno la había escuchado? La palabra tricotomía. ¿Ninguno? Bueno, entonces apúntela porque hoy se la aprende, ¿sí? ¿Qué es la tricotomía? Es la esencia de la Trinidad en nosotros también, ¿sí? ¿Cómo así? Nosotros, como ya sabemos, somos conformados por tres partes, ¿sí? Y a esas partes le podemos llamar dimensiones, ¿sí? ¿Cómo así dimensiones? La dimensión externa que todos podemos ver, que es el cuerpo, ¿sí? La dimensión interna, que es nuestra alma, y la dimensión profunda, que es nuestro espíritu. Amén, ¿les queda claro esa parte? ¿Cómo es? La tricotomía significa que estamos, ¿sí? Estamos divididos en ¿cuántas dimensiones? En tres.
La dimensión externa, que es nuestro cuerpo, la dimensión interna, que es nuestra alma, y la dimensión profunda, que es nuestro espíritu. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo trabajar esas dimensiones para agradar a Dios. ¿Sí? Primero, la más importante en este momento, con la que más tendemos a pecar, que es la externa. ¿Sí? Yo quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿A ustedes les gusta estudiar? ¿Sí o no? Tienen que ser juiciosos estudiando, que amen leer, que amen aprender cosas nuevas. Sí, que no traguen entero, por eso debe traer la Biblia, abrirla. Sí, confrontar lo que se está predicando desde el púlpito con lo que usted está leyendo. Debemos aprender la palabra, amén. Dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí aparece otra vez la palabra espíritu con minúscula, está hablando del espíritu del hombre, amén. Pero en esta parte vamos a hablar sobre nuestra dimensión externa, que es nuestro cuerpo. ¿Qué recomendaciones nos da el Señor? En este caso, que huyamos del pecado de ¿qué? De la fornicación, ¿sí? O sea, de esos pecados inmorales. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted sabe que el pecado entra ¿por dónde? Por nuestros sentidos, ¿sí? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y por esos sentidos entra también la tentación, lo que tú miras, ¿sí? Recuerde que la primera mirada fue un accidente, pero ya la segunda mirada fue que te gustó lo que miraste, ¿sí? Lo que escuchas, con qué alimentas tu tiempo. Recuerde que lo que entra por los sentidos se queda trabajando ¿dónde? En su mente. Y después de trabajar en su mente llega ¿a dónde? A su corazón. Y después de llegar a su corazón usted lo desea, lo anhela y lo hace. ¿Sí? Practica el pecado. Por eso tiene que cuidar sus sentidos. Amén. Dios nos hizo ¿de qué material? Del polvo, del barro. ¿Sí? Por eso usted ve que todo lo que nos alimenta, ¿de dónde viene? De la tierra también, pero Dios es perfecto, amén. Y estamos aquí en este estuche mientras vivamos en esta tierra, pero lo que sigue a continuación, que es nuestra dimensión interna, nuestra alma, es eterna y es por la que debemos nosotros preocuparnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque usted puede ver en este momento los gimnasios están llenos, ¿sí? Allá no hay espacio para una persona más. Las personas se preocupan mucho por tener un buen estado físico, tener buenos músculos, estar bien ejercitado, que le quede la ropa bien talladita, están muy preocupados por eso. Yo no digo que eso sea pecado, no, está bien que nos cuidemos, amén, que vayamos al médico. Aún el Señor dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos nosotros ir al médico, mirar qué enfermedades de pronto nosotros podemos llegar a adquirir por la mala alimentación o por otra cosa, ¿sí? Pero entonces, eso no es lo más importante, amén, porque al fin y al cabo este cuerpo se desgasta. Por mucho que tú te ejercites, por mucho que tú te esfuerces en alimentarte bien, nosotros envejecemos, nos desgastamos y vamos a partir a la eternidad, y esta carne se va a quedar ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿sí?
esto no va a ir para el reino de los cielos. Por eso debemos preocuparnos por nuestra alma, que es eterna. Amén, esa dimensión interna. Vamos a hablar sobre la dimensión interna, por la que el reino de los cielos y el reino de las tinieblas mantiene peleando todo el tiempo por nuestra alma, ¿sí? En el alma del hombre se encuentran esos aspectos morales, la personalidad, ¿sí? El carácter de cada uno de nosotros. ¿Está dónde? Está encerrado en ese cuerpo y se llama el alma, ¿sí? Allí es lo que eres tú en esencia. Amén. Y mire que todo ser humano tiene esa esencia de Dios. Aún los ateos, los que dicen que no creen en Dios, tienen esa esencia en su interior. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas siempre tienden a hacer las cosas bien, ¿sí? Si ven a alguien en peligro, corren a auxiliarle. Así sea cristiano o no sea cristiano, corren a auxiliar al que está en peligro. Es la esencia de ¿qué? De la moralidad, ¿sí? El afecto natural. Toda madre cuida a sus hijos. Lo vemos aún en los animales. Usted ve un animal que acabó de criar y cuida mucho a sus cachorros. Así nosotros tenemos esa moralidad de Dios. Todo ser humano, así no crean en Dios, así digan que son ateos, tienen esa moralidad, esa tendencia a hacer el bien, ¿sí? Eso es la imagen y semejanza de Dios que Él sembró en el hombre, ¿sí? Pero no nos podemos conformar solo con eso, porque usted sabe que las emociones de nosotros son muy volubles. Un día usted está muy bien, está alegre, está motivado a hacer las cosas bien, está motivado a amar a su esposa, está motivado a amar a sus hijos, está motivado a trabajar, pero otro día está desanimado, ¿sí? No quiere hacer nada, está deprimido, le pasó algo y usted se enojó, entonces no quiere hacer nada. Por eso usted no se puede conformar solamente con ser una persona emocionalista, ¿sí? Sino que tenemos que trabajar más allá de nuestras emociones. Amén. Mire que un ejemplo muy claro lo vemos en el libro de Hechos. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que leamos esta historia que le pasó al apóstol, al discípulo de Jesús, al apóstol Pablo. Hechos 17. Usted va a encontrar ahí la historia de Pablo en un lugar donde no conocían a ese Dios creador. Hechos 17, 23. Él estaba en Atenas, una ciudad idólatra. Dice aquí el versículo 22, leamos desde el 22. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Entonces les voy a explicar este acontecimiento. Usted sabe que el apóstol Pablo se fue por muchas regiones a predicar de Jesús. Llegó a esta ciudad y encontró que tenían muchos monumentos, tenían muchos dioses, sí, a todos le rendían culto, les daban ofrenda a todos esos dioses. Y estas personas tenían la preocupación de que algún dios se quedara sin su ofrenda o sin su adoración y que por causa de ese olvido fueran reprendidos, fueran castigados por ese Dios. Entonces ellos decían: no, a este Dios, al Dios Sol, al Dios Luna, al Dios Zeus, a todos los dioses que tenían en ese tiempo. Y entonces si se nos olvida a alguien, no, entonces pongamos un monumento o una estatua y que diga al Dios no conocido, para que no se nos quede ninguno por fuera, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo se aprovechó de esto para predicarles de Jesús, ¿sí? Mire que él se paró al frente de todos y les predicó y les dijo: he notado que son personas muy religiosas, pero a esa inscripción
al que ustedes adoran sin conocerles al que yo les vengo a predicar. Y él les empezó a decir que ese es el Dios que creó el mundo, el cielo, el que mandó a su Hijo. Y entonces muchas personas al escuchar ese mensaje se arrepintieron y entregaron su vida a Jesús, ¿sí? Mire las estrategias de evangelismo en todos esos lugares. Dios da la sabiduría para predicar. Pero en sí, ¿a qué quiero llegar con esto? Y la esencia de lo que estamos hablando, de que tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Mire que aquí podemos ver cómo todas las personas tienden a buscar a Dios, que lo hacen de una manera equivocada, ¿sí? Muchos buscan a Dios en algunos meses del año. Viene la Semana Santa y todo el mundo quiere hacer las cosas bien, ¿sí? Se guardan de tomar, se guardan de comer carne porque quieren agradar a Dios, ayunan, hacen penitencias. En su ignorancia quieren buscar a Dios, ¿sí? Y de eso también se aprovecha el enemigo para engañar a las personas, como los que estaban aquí y fueron engañados por el enemigo porque les mostraba diferentes dioses. En este tiempo también las personas, así tengan esa alma que necesita de Dios, ¿sí? Que tiene sed de Dios, el enemigo les engaña, ¿sí? Les muestra fuentes diferentes de fe. Por eso es que usted ve que la imagen lloró. ¿No ha visto por televisión? Que le salió lágrimas al Cristo, o que que en la mancha de la pared que salió el rostro del Sagrado Corazón, para que las personas desvíen su fe del Dios verdadero y la pongan ¿en qué? En esas cosas, ¿sí? Pero en sí todas las personas quieren buscar a Dios, quieren agradar a Dios, y es algo bueno, es como una base muy importante. Por eso es que cuando Cristo vino a este mundo, vino a traer la verdad. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Por eso cuando ustedes le digan o le pregunten, pero ¿quién tiene la verdad? Es que allá dice que tienen la verdad, que ustedes tienen la verdad. Ustedes no le digan, mi iglesia es la verdadera, diga, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y con eso esa persona va a comprender. Amén. ¿Sí? Bueno, sigamos escudriñando la palabra en cuanto a nuestra dimensión interna, nuestra alma, que es tan voluble, ¿sí? Hay personas que llegan a la iglesia y que escuchan una oración y se quebrantan y lloran delante de la presencia del Señor, pero mire que no es suficiente con eso. ¿Por qué? Porque usted puede ver que otra persona puede estar despechada escuchando una canción romántica y también se quebranta por esa canción que escuchó, se recordó de un amor antiguo y se puso a llorar. ¿Tocó qué? El alma. Y Dios no solamente quiere tocar tu alma, sino que quiere despertar tu espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios sea el que toque nuestro espíritu? Amén. No solamente nuestras emociones. Todo debe ser impactado por el Señor, pero llegar hasta ese nivel. Amén. No solamente nuestra alma y nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Pero sigamos hablando del alma. Estamos aprendiendo qué significa eso o qué encierra esa dimensión de nuestra alma. ¿Qué encierra? Las funciones del alma, ¿cuáles son? Escuche bien las funciones de nuestra alma. El consciente. ¿Qué es el consciente? Lo que está presente en forma continua, lo que estás percibiendo en este mismo instante. Ese es tu consciente, que si te pregunto el nombre, tú me vas a decir tu nombre, ¿sí? Es el consciente. Esa es una función de nuestra alma. Otra función de nuestra alma es el subconsciente, ¿sí? El subconsciente. Cosas que no tenemos presentes en el momento, ¿sí? Pero nosotros podemos recordarlas fácilmente. En el subconsciente usted sabe manejar bicicleta, sabe prender una moto y andar en la moto. Usted no pone a pensar,
para pedalear tengo que bajar este pie, después tengo que subir, o para cepillarme tengo que mover así. No, porque eso está en donde, en tu subconsciente, son costumbres que tú ya adquiriste, ya aprendiste, entonces las haces sin pensarlo, ¿sí? Hasta de pronto hay personas que pueden hacer varias cosas a la vez, pueden estar hablando, pueden estar cocinando, saben cómo pelar una papa. ¿Por qué? Porque todo eso está, sus recuerdos en su subconsciente. Amén. Otra función de nuestra alma, ¿cuál es? El inconsciente. Mire, vamos por 3. El consciente, el subconsciente y sigue el inconsciente, ¿sí? En ese lugar se encierran aquellas experiencias que no recordamos. ¿Tú te acuerdas a la edad de 2 años cómo te comportabas? Un vago recuerdo de pronto de tu niñez. Pero mire que en el inconsciente se encierra, o sea, esos recuerdos tal vez que fueron duros para ti, la muerte de un familiar, que ni te acuerdas cómo fue el momento, o de pronto que te abusaron, ¿sí? No te acuerdas de esos momentos o no quieres recordarlos, o un accidente, tú suprimiste esos recuerdos de tu vida. Eso está guardado ¿dónde? En el inconsciente. Y todo eso Dios quiere trabajarlo en tu vida, es necesario trabajarlo también, porque hay personas que tienen un comportamiento raro, como violento, como hostil, y debemos llegar hasta ese lugar. Debemos entender qué fue lo que le pasó a esa persona, ¿sí? Cuando usted ve a un homicida, a una persona que es terrible en este mundo, ¿sí? Un violador o una persona que usted dice no se merece el perdón de nadie, usted no mire solamente a esa persona adulta, usted mire a ese niño a la edad de 5 años o a la edad de 2 años, porque en algún momento fue niño. ¿Qué le habrá pasado a ese niño? ¿Qué lo llevó a ser como es? ¿Sí? Mire todo lo que Dios quiere sanar en la vida del hombre, ¿sí? Y si tú has pasado por esos momentos difíciles que ni te acuerdas, Dios puede desenterrar eso de tu corazón y sanarte definitivamente, si tú te dispones. Tú dices, ¿por qué mi carácter es así? ¿Por qué será que yo soy duro? ¿Por qué será que yo no sé dar amor? ¿Por qué será que yo no soy cariñoso? ¿Por qué será que yo mantengo amargado? ¿Por qué? Porque tal vez en tu inconsciente has guardado recuerdos, ¿sí? Has guardado cosas de tu infancia o alguna desilusión amorosa que todavía, si te acuerdas de esa persona que te abandonó, ahí mismo sientes un dolorcito en tu corazón, eso está guardado en tu inconsciente y por eso es que eres así, ese carácter tan duro, tan difícil, ¿sí? O que mantienes deprimido. Dios necesita obrar en tu vida, Dios necesita sanarte, solamente es que tú te dispongas. Amén. Sigamos estudiando sobre esa dimensión interna de nosotros como seres humanos. Mire, Dios cómo nos diseñó de perfectos. Y así muchas personas se atreven a decir que no existe Dios, que todo fue producto de la evolución, que fuimos un accidente. ¿A dónde cabe eso? De que nosotros solamente fuimos creados al azar, con este diseño tan perfecto y tan profundo, tan extenso, de que usted no se parece a nadie, de que en tantos siglos no ha nacido una persona como tú, con tus mismas características, cualidades físicas y del alma, de personalidad. No existe en el mundo, puedes buscarla en cualquier país, no existe, eres único, ¿sí? Por eso debemos aprender esto, porque esto nos ayuda también a admirar a la grandeza de Dios, ¿sí? A entender a Dios, ¿sí? A entender cuánto nos ama Dios a nosotros y que Él es un Dios personal. ¿Sí? Cuando tú llegues a ese nivel de entender de que Dios es un Dios personal, que Dios no es solamente un Dios global, porque todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, pero cuando tú comprendas de que Dios es un Dios personal que se dedicó a ti, se dedicó a crearte a ti, con todas tus características, eso te debe asombrar y debes entender de que Dios te ama demasiado, porque para interesarse en usted, habiendo tantas personas mejores que nosotros, pero se interesó en nosotros y nos tiene en este lugar,
es para nosotros enamorarnos más de Dios. Amén. Sigamos, dice que hay otra parte de nuestra alma que es nuestra mente. Nuestra mente, donde ahí se deposita todo ese conocimiento, ¿sí? Todo lo que usted aprendió desde el kinder, todos los recuerdos, allí están, ¿sí? El lenguaje, usted puede aprender otro idioma, todo eso queda guardado en su mente. Por eso es que somos la máxima creación de Dios. No nos parecemos a ninguna otra criatura de la naturaleza. Sí, muchos dicen, no, que descendientes del Homo sapiens, del mono, pero nosotros somos la máxima creación del Señor, porque mire todo el diseño tan poderoso y tan perfecto que Dios nos hizo a nosotros. ¿Usted en algún momento se ha mirado al espejo y no se ha puesto a pensar, ¿y cómo hace el Señor aún para que mi corazón no se canse, no se detenga? ¿Cómo hace el Señor para que se renueve mi piel? Para que mis pulmones sigan respirando. Inconscientemente respiramos, ¿sí? ¿Cómo hace el Señor para que todos mis órganos funcionen perfectamente? Todo eso es necesario meditarlo y aprenderlo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Para decirle, Señor, tú eres maravilloso, así como hizo el rey David. Él meditó en estas palabras. Usted puede leer el Salmo 139 y va a quedarse aterrado de cómo David decía, desde el vientre de mi madre tú me formaste, ¿sí? Y en tu libro escribiste todas las cosas que formaste de mí. Entonces es algo bíblico que nosotros empecemos como a meditar en eso, en lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Cómo nos formó, cómo nos dio esa personalidad, ese carácter. ¿Sí? Tú no tienes que parecerte a nadie más, tú no tienes que ser igualito a algún siervo que tú veas y tú admires, ay, yo quiero ser como esa persona. No, usted debe ser como es, pero formado el carácter de Cristo en ti. Amén. Bueno, entonces ya hablamos mucho sobre esa dimensión interna que es nuestra alma. La más importante es la dimensión profunda, que la compone, ¿qué? El espíritu del hombre, ¿sí? El espíritu del hombre, no es el alma, es algo muy diferente. Recuerde que en el momento de que Dios hizo a Adán, dice que lo hizo del barro y sopló, ¿qué? Aliento de vida en su nariz, y ese barro, ¿qué pasó? Despertó. Es el soplo de Dios que está en cada uno de nosotros, amén. Pero los que estamos aquí presentes, porque no todo el mundo tiene el espíritu despierto, están muertos en vida, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Están muertos en delitos y pecados, por eso su espíritu está apagado, ¿sí? Vamos a la carta de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Aquí tenemos la referencia bíblica, ¿de qué? De que el hombre tiene espíritu, ¿sí? Y lo dice con minúscula. ¿Esto qué nos hace entender? De que aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el espíritu del hombre, ¿sí? Otra referencia bíblica usted la encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1, para los que están anotando, dice, la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, 2 puntos, porque ahí viene la profecía, pero en sí, mire que aquí dice de que Jehová forma el espíritu del hombre, ¿dónde? Dentro de él, ¿sí?
O sea, esa es la dimensión profunda de nosotros, ¿sí? ¿Qué tiene nuestro espíritu? No estoy hablando del Espíritu Santo, sino de nuestro espíritu humano. ¿Qué tiene? ¿Sí? Tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo que nosotros discernimos entre lo bueno y lo malo. Esa es la conciencia. Usted es consciente de que se quedó con la de vuelta y no era suya. Usted es consciente de que dijo una mentira. ¿Sí? Usted es consciente. Usted mismo no se puede engañar. Se puede engañar a los demás, pero no puede engañarse a usted mismo y a Dios. ¿Sí? Usted puede delante de su esposa decir, no, yo soy un santo, yo no miro para los lados. Pero usted se puede engañar, usted se conoce, ¿cierto? Y mire que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sí? Cuídate de ti mismo, porque de verdad que uno sin Cristo, quién sabe hasta dónde podría llegar. ¿Sí? Entonces, la conciencia, ¿qué es? Es una parte de nuestro espíritu que es la que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Qué otra parte tiene nuestro espíritu? Tiene intuición. ¿Sí? ¿Qué es eso de la intuición? Dice aquí, es un conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, es una revelación de origen espiritual, ¿sí? Les voy a leer una referencia bíblica, porque todo es con base a ¿qué? A la palabra, no es un invento mío, amén. Usted puede encontrar eso en el libro de San Marcos capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice aquí, San Marcos 2, 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu, mire que aquí habla del espíritu del hombre, porque Jesús era hombre en ese momento. Dice, conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque es que Jesús estaba operando el milagro, pero le dijo al paralítico, tu fe te perdona los pecados, ¿cierto? Le dijo así. Y entonces le pusieron a susurrar los fariseos por allá a pensar, ¿este quién es para perdonar pecados? No le habían dicho a Jesús, sino que lo pensaron. Y Jesús dice aquí que usó la intuición, ¿sí? Dijo, mirando en su espíritu lo que estaban cavilando, les dijo, ¿ustedes por qué están pensando eso en sus corazones? Y ahí fue donde los desafió y le dijo, ¿qué es mejor decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y ahí fue que hizo el milagro, ¿sí? Y este paralítico se levantó, amén. Entonces mire que el hombre tiene también intuición. Dios te puede revelar el corazón de las personas que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, si tú estás haciendo negocios con alguien, un ejemplo, te vas a meter a hacer negocios con alguien. Y entonces el Espíritu Santo te puede revelar si te conviene, si esa persona no es ventajosa, si esa persona no te va a dar en la cabeza. ¿Sí es lo importante de tener intuición? ¿Sí? Pero no es esa malicia indígena como dicen muchos, no es eso, ¿sí? No pensar mal de toda la gente, sino que el Señor le da a uno eso, le despierta a uno esa intuición también. O de decir, no, por aquí no me voy a meter, no me gustó, más bien me voy a meter por este lado. Y quién sabe si el Espíritu Santo te estaba librando de que te robaran o te pasara algo, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha pasado o te inquieta que, ay, mi hijo, me vino a la cabeza mi hijo, que no voy a llamarlo, ¿qué pasó? Es eso que está en ti, esa intuición, ¿sí? O advertirle a tus hijos, mucho cuidado con ese muchacho, no me gusta ese muchacho, no me gusta la personalidad de él. Es esa intuición que tiene nuestro espíritu, amén. Mire el diseño que Dios nos dio a nosotros, por eso somos imagen y semejanza de Él, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios, porque Él es poderoso. Y todo esto debe a nosotros asombrarnos. El ver cómo Dios se dedicó a hacer todas estas partes, estos rasgos en nosotros, ¿sí? ¿Qué otra parte tiene nuestro espíritu?
¿sí? La comunión. La comunión. La primera, ¿cuál es? La conciencia. La segunda, la intuición. Y la tercera, la comunión. Esa comunión es la que nos conecta ¿con quién? Con Dios. Es esa apertura a la comunicación con Dios. ¿Sí? Mire que cuando nosotros éramos niños, tal vez tú no te acuerdes, pero estábamos más conectados con Dios, ¿sí? Pero fuimos creciendo y se fue como que apagando ese espíritu, esa conexión con Dios, porque empezamos a inundarnos con cosas de este mundo, con el pecado, y ya definitivamente nos desconectamos de Dios, ¿sí? Entonces, esa comunión hay que trabajarla, ¿sí? Hay que conectarnos cada día más con el Señor. Ahí es donde se operan lo que son los dones espirituales, ¿sí? El don de milagros, de profecía, de sanidad, el don de fe, de hablar en lenguas. ¿A dónde? Por medio de nuestra comunión con Dios en nuestro espíritu. Amén. Bueno, ¿y qué pasa con el espíritu de los no creyentes? ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? El espíritu en ellos funciona igual que el alma, ¿ya? Si ellos son muy volubles, o sea, se dejan guiar es por sus emociones, y eso es peligroso también, porque pueden confundir lo espiritual a lo almático. Si pueden pensar de que es una revelación de Dios y mentiras que es una emoción de la carne. ¿Cuántas personas en su emoción han hecho cosas locas sin ser guiados por el Espíritu de Dios? Hace poco leí una noticia de un predicador que así como Jesús resucitó, él iba a resucitar, que Dios le había revelado eso, y le pidió a sus pupilos que lo enterraran. ¿Y qué pasó? Pues no se dio el milagro, porque no era algo guiado por el Espíritu Santo, sino que era de la emoción, y él supuso de que era guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces mire lo peligroso que es cuando una persona confunde lo espiritual a lo almático, a lo emocional, ¿sí? Muy delicada esa parte. Por eso nosotros, ¿cómo hacemos para saber que algo viene de Dios? Cuando trae paz a nuestras vidas, ¿sí? Cuando es bíblico ante todo, porque no puede uno accionar sin estar en la Biblia, o sea, que la Biblia sea soportando lo que tú estás haciendo. Amén. Entonces, mire, con esta enseñanza yo a qué quiero llegar, a que nosotros trabajemos más esa dimensión profunda, esa dimensión espiritual. ¿Sí? Muchos en este momento están trabajando sus músculos allá en el gimnasio, están sudando y se esfuerzan, unos madrugan porque les toca ir a trabajar, pero se esfuerzan, pero ese espíritu está bien debilucho. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está fortalecido o está un poquito flojo? ¿Sí? Te ejercitas en la mañana con la oración, te ejercitas tu mente, tu corazón con la lectura de la palabra de Dios. Reflexionemos en esta noche, ¿sí? Y seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros y digámosle al Señor, de verdad que estoy muy débil espiritualmente, porque el camino de la fe no es de sentires, no es de emociones, no es de moda, no es de que hoy sí quiero, pero ya llega diciembre, ya se me olvidó, no, sino que es de decisiones. Amén. Hay personas que son muy obesas y se han determinado bajar de peso. Han hecho dietas extremas, han hecho ejercicio extremo y se sienten tan complacidas al ver los resultados. Pero me da tanta tristeza el que no seamos capaces de nosotros desafiarnos en lo espiritual, ¿sí? De ser determinados. Dedican una hora a hacer unos ejercicios, pero no somos capaces nosotros de dedicarle 20 minutos a la oración. ¿Usted qué opina de eso? Es triste, ¿cierto? Algo que se deteriora con el tiempo, con el pasar de los años, que es nuestro cuerpo, y le prestamos a veces más atención a lo que
verdaderamente debemos prestarle atención, que es a nuestra alma, que es eterna, y a nuestra comunión con Dios, ¿sí? Por eso en esta noche la invitación es a eso, a que comprendas de que Dios no solamente te dotó de un cuerpo para que lo cuides, sino que te dotó de un alma para que también la cuides y la llenes de su presencia. Amén. Recuerde que Dios siempre está dispuesto. Si usted se desanima, si usted mantiene deprimido, si usted mantiene en problemas o de mal genio, no es culpa de Dios, porque a veces nos desconectamos de la fuente de la vida que es Él, a veces nos desconectamos de la oración y así queremos que todo marche bien, que todo sea como color de rosa, ¿sí? Y así las cosas no son posibles, amén. Así que te pido que te pongas en pie, que esta enseñanza puedas volverla a estudiar en el transcurso de esta semana. Recuerda de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así como Él es trino, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él obra en nosotros, está en nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tú tienes ese espíritu que quiere conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que esta carne no sea la que te domine, que esta carne no sea la que te mande. Esta carne te dice, ay, un ratico más, ¿sí? Ay, no, mira que estás cansado, no, tú no te mereces tanto trabajo, no, descansa. O sea, esta carne siempre quiere que la consientas, pero tú tienes que decirle a esa carne, no, usted no manda. Manda es el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra, sean guardados, irreprensibles para el día de la venida del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.